¿Cómo es? Para el del costado. Y para retroceder. Y para el de acá. El de acá. Sí. Y así. Ahí. Ya, muchas gracias. ¿Me permite, Presidenta? Muy bien. Señora Presidenta de la Sala Plena, apreciados colegas, señoras jueces, servidores jurisdiccionales, administrativos, público en general que nos ve y escucha por Justicia TV. Muy buenas tardes con todos. Si fuera posible, doctor Arias, perdón. quitarse la mascarilla para poder entender más claramente. Gracias. Sí, discúlpeme. Decía, señora Presidenta, y apreciados colegas, también saludando al público en general que nos ve a través de Justicia TV. Es una sana expresión de cultura democrática el poder exponer en líneas generales un plan de gobierno para el bienio 2023-2024 que me propongo realizar con el apoyo de ustedes. Como es de vuestro conocimiento, los avances que nuestro país podía mostrar en los últimos años en orden a su desarrollo y modernidad se vio seriamente afectado por la crisis sanitaria. Nuestro bicentenario nos ha encontrado con elevados niveles de confrontación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, agravado por serios y recurrentes problemas de corrupción en los diferentes niveles del poder público, que se descubren día a día y se denuncian a sí mismo. Junto a ello, crecen los conflictos sociales, se incrementa la inseguridad ciudadana, surgen nuevas y más agresivas formas de criminalidad organizada que se extiende a todo el país, creando un entorno de zozobra para la vida y propiedad de las personas. En ese contexto, el Poder Judicial tiene un rol fundamental que cumplir sobre la base del mandato constitucional que precisa que la democracia está íntimamente vinculada al Estado de Derecho y a la existencia de un Poder Judicial independiente que garantice la protección de los derechos fundamentales cuando actúe como contrapeso de los otros poderes del Estado. Siendo así, es nuestra responsabilidad como jueces continuar construyendo un Poder Judicial sólido institucionalmente, independiente principalmente, que responda a las crecientes demandas de justicia que el país reclama, con el propósito de que las decisiones jurisdiccionales contribuyan con oportunidad y calidad a la pacificación de comportamientos sociales en el esfuerzo de lograr mejores condiciones de seguridad, tranquilidad y bienestar para la vida de las personas. En tal sentido, lo primero que propongo como política de gestión y gobierno del Poder Judicial es un cambio de paradigma de actuación. Se ha centrado el trabajo del cambio, de la innovación o de la reforma, como se le ha llamado en algún momento, teniendo como soporte filosófico el cambiar las cosas para cambiar las personas. Y así nos hemos mantenido a lo largo de la historia de la República, el Estado en general. Lo que se ha hecho es más máquinas, más locales, más tecnología, pensando que eso realmente cambia la situación. Pero también es verdad que hemos podido constatar que los resultados no han sido los mismos, sino experiencias los podemos mostrar con la misma oralidad civil en el año 93, cuando se impone la oralidad civil por ley y fracasa la oralidad. Se pensó que cambiando la ley se cambiaba a las personas y no sucedió, se derogó el sistema de la oralidad. Igual podríamos mencionar muchos ejemplos. Esa visión del cambio, de la innovación, desvinculó a la persona de los valores humanos. Y por eso hoy vengo a proponer una nueva forma
de ver las cosas. Creo que primero necesitamos cambiar a las personas, porque solo cambiando a las personas se podrá cambiar las cosas. Finalmente son las personas, jueces, funcionarios y servidores, los que pueden ser responsables de esa transformación institucional que esperamos todos. De allí que el punto de partida es el Plan Estratégico Institucional aprobado por esta Sala Plena. Esta es la ruta que debe conducir el proceso de cambio o innovación en el Poder Judicial, el Plan Estratégico 2021-2030. Nos toca a nosotros impulsar las acciones estratégicas orientadas a cumplir y avanzar en su implementación con el propósito, como dice el plan estratégico, de convertir al Poder Judicial en un poder respetado, que goce de la confianza de la población, que sea inclusive, predecible, accesible, transparente e integrado por un grupo humano premunido de valores institucionales. Creo que ese es el reto, y actuar sobre la base de un plan estratégico en el que, cual fuere el que lo dirija, deba de tener una visión de Estado y no de momento, no circunstancial o no de gobierno, como se identifica comúnmente. Esa es la política macro, pero en dicho marco, dos son los principales problemas que debemos enfrentar, a mi modo de ver. El primer problema, la oportunidad de la respuesta judicial, y el segundo problema, la calidad de la decisión judicial. Cuando nos ponemos a pensar en la oportunidad de la respuesta judicial, debemos procurar remover y ojalá desterrar de la percepción ciudadana que la justicia es sinónimo de morosidad. Es tiempo de hacer conocer que otro significado de justicia es la eficacia, como decía el magistrado Posner, el magistrado americano. En cuanto a la calidad de la decisión, impartir una justicia con integridad que supone un servicio libre de corrupción, con lenguaje claro, sencillo y justificación suficiente, transparente en su ejercicio y por tanto confiable. Si ello es así, y no me corresponde ya repetir los objetivos del plan estratégico, evidentemente, si ello es así, voy a permitirme mostrar un gráfico, y lo muestro esencialmente porque esta sesión está siendo transmitida para el público en general, y claro, ellos pueden no tener tan bien claro la realidad que tenemos. En este gráfico podemos ver la realidad de nuestra organización judicial. Esa es la radiografía del Poder Judicial. 9 salas supremas, 237 salas superiores, 1.881 juzgados especializados, 626 juzgados de paz letrado y una amplia base de jueces de paz, 5.945. No tenemos una organización piramidal. En el vértice no tenemos un vértice, tenemos salas supremas que comparten competencias y existe el riesgo, como es natural, evidente, de decisiones contradictorias entre una y otra cuando es la misma competencia la que tiene 2 o más salas. Pues bien, si esa es la organización del Poder Judicial, vemos que se ensancha más en la base de los juzgados especializados y se vuelve a angostar en la base de la justicia de paz letrado. En ese sentido, ¿no? Permítanme avanzar porque 2.753 órganos jurisdiccionales en total. En ese sentido, y sustentado en el plan estratégico, propongo 3 líneas directrices que se debe tomar en cuenta para la ejecución de las acciones previstas dentro de dicho plan y que debe alcanzarse en los 2 próximos años. En primer lugar, el posicionamiento de la Corte Suprema como una alta corte. En segundo lugar,
la gestión de una cultura de calidad enfocada al ciudadano con servicios que agreguen valor. Y en tercer lugar, la transformación digital del Poder Judicial con enfoque, como ya lo había dicho el doctor Lama, en las personas, en los procesos y en la tecnología. Quiero circunscribirme solo a uno de estos lineamientos, porque creo que los otros también, de alguna manera, lo ha tocado el doctor Lama. El posicionamiento de la Corte Suprema. Ello implica, desde mi perspectiva, que dentro de la estructura del Estado es la Corte Suprema que debe de ser quien más confianza genere a la ciudadanía. El órgano público que más confianza genere a la ciudadanía. Ese debe ser el reto. Hacia ahí debemos de transitar. Si ello es así, pienso que debemos adoptar algunas medidas orientadas, de un lado, primero, a fortalecer la independencia judicial, en segundo lugar, al rediseño de la Corte Suprema en la tarea de Corte de Casación y, en tercer lugar, a abordar la gestión del recurso de casación, no solo enfocado en los temas de descarga procesal, porque es verdad, siempre se ha tratado, y no solo en el Perú, también en la legislación comparada se puede ver, siempre se ha abordado el tema por la descarga. Suma gravámenes, suban el monto para que no siga viniendo más causas a la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Pero en ninguno de los lugares donde se ha aplicado eso ha tenido resultados positivos. Y entonces creo que debemos de abordar este tema no solo por razones de descarga procesal, sino existe la necesidad de construir una cultura del precedente que asegure continuidad y previsibilidad en la interpretación y aplicación del derecho. Decía yo que la gestión de la cultura de calidad debe estar enfocada al ciudadano con servicios que agreguen valor. Ciertamente, el trabajo, y de eso debemos encargarnos, el trabajo y la actitud del servicio de jueces y servidores judiciales deben tener y deben colocar en el centro de su actuar el bienestar del ciudadano. Los servicios que ofrecemos en el Poder Judicial deben prestarse conociendo y mejorando la satisfacción de quienes lo reciben. Creo que es importante trabajar y propiciar el uso de mecanismos de participación ciudadana entre los servicios de justicia y la ciudadanía. Pues bien, si estos son los tres lineamientos y directrices, finalmente decir en materia de transformación digital, más importante que la tecnología es la persona. Esa es una regla. Y entonces, no quiero decir que no haya tecnología. Lo que quiero decir es que primero trabajemos en la persona, porque de él dependerá que la tecnología funcione bien, de él dependerá que el rediseño de los procesos esté bien y de él dependerá la optimización del uso de la tecnología que elijamos para determinado servicio. Pues bien, siendo así, sobre la base de estos lineamientos, permítanme precisar de modo sucinto algunas acciones relevantes que propongo implementar. En primer lugar, sobre la base de concretizar el objetivo de política institucional, propongo la unificación de un marco normativo, orgánico y procesal de la Corte Suprema cuando actúa como Tribunal de Casación. En lo que se refiere al rol de la Corte Suprema como Corte de Casación, necesitamos avanzar en la construcción de una Corte vértice. Hemos visto que, si bien es cierto, finalmente en la práctica podríamos señalar que cuando decide una sala de la Corte Suprema cierra el debate, el problema es que cuando salas diversas de la misma especialidad pudieran tener respuestas diferentes para un mismo problema o un problema idéntico. Y entonces es necesario poder mantener un sistema vértice en el que ese riesgo no exista. Es necesario también evaluar, y esto es muy importante, es necesario evaluar el ejercicio y continuidad de una jurisdicción transitoria
en la Corte Suprema. Tenemos por muchos años una Corte Suprema titular y una Corte Suprema transitoria, por muchos años. Y creo que es el momento de reevaluar dentro de este debate que se generará dentro de esta misma sala, al unificar el marco normativo, orgánico y procesal de la misma. Somos de la idea, como decía el doctor Lama, que la ley 31591 que se ha dado recientemente es un avance, puede significar un avance, pero no es suficiente. En la actualidad existe una dispersión normativa en regulación procesal sobre la casación. Por ejemplo, en materia laboral hemos tenido legislación, o tenemos en la ley nueva procesal del trabajo y también en la ley procesal del trabajo anterior, que es derogada, pero que es aplicable para una serie de procesos que están en liquidación. Los dos con causales diferentes, con procedimientos diferentes, con requisitos diferentes, depende de cuál es la ley que me aplica para saber cómo procedo en casación. Tenemos legislación en procesal civil, en procesal penal, en contencioso administrativo, en alguna normatividad especial, como la del arbitraje, etcétera. Esa situación creo que también debe ser solucionado. Frente a ello, me comprometo a presentar ante ustedes el anteproyecto de la ley del Código General de la Casación en el Perú. No es un proyecto que surge ahora, es un proyecto en el que ya en esta sala plena algunos magistrados lo han tocado desde hace algunos años, pero creo que es importante y necesario empezar a trabajar en ello. Mientras se apruebe o no ese proyecto, evidentemente tomará su tiempo y entonces hay la necesidad de tomar medidas inmediatas. Y medidas inmediatas, ¿por qué? Porque la Corte Suprema, según las estadísticas que tenemos, se refleja con una carga total de más de 61,000 expedientes en giro pendientes de atención. Hay incluso una de las salas que tiene más de 22,000 expedientes pendientes de atención. Siendo así, propongo que dentro de los 30 días de iniciada la gestión se deben de conformar equipos de apoyo especializados para la descarga real y efectiva de cada una de las salas supremas que requieran. Y proveeremos el debido equipamiento, dando la infraestructura necesaria, así como la capacitación previa a dicho personal. Estos equipos profesionales deben trabajar bajo la dirección de los presidentes de las salas supremas sobre la base de metas y protocolos de actuación con el objetivo de reducir decididamente esa carga procesal. La meta debe de ser que el 2024 la Corte Suprema cuente con una carga procesal manejable y esté dotada de un nuevo marco normativo unificado e integral. Pues bien, esa es la figura como debería de quedar la Corte Suprema, pensando en una Corte vértice. Pues bien, si bien es cierto, decimos que debemos actuar de arriba hacia abajo, como trabajar con la Corte Suprema, también debemos actuar de abajo hacia arriba. Y allí viene el problema de la justicia de paz letrada. Se ha angostado demasiado la cantidad y calidad de la competencia de los juzgados de paz letrado. Y claro, la mayor parte de la carga se inicia en un juzgado especializado y eso determina que exista potencialmente un flujo de litigiosidad potencial hacia la Corte Suprema muy amplio. Esa situación también exige adoptar medidas organizacionales urgentes que permitan, y ojalá para el 2024, crear más juzgados de paz letrado, porque necesitamos ampliar la base de la justicia básica, descargar competencias. Estoy seguro, todos ustedes, igual quien habla, nos hemos en algún momento encontrado con carga procesal que teníamos que atender y decíamos, no es posible que esto sea de conocimiento de la Corte Suprema. Es imprescindible poder hacer ese traslado de carga que nos alivie tanto en celeridad como en cercanía a una justicia básica que los jueces de paz letrado
pueden hacerlo. Pero entre tanto se apruebe ese marco legal y administrativo que permita ejecutar estas acciones, avanzaremos desde el primer mes de la gestión con identificar de modo cierto la carga procesal de los juzgados especializados y de paz letrado. Y esto es importante, apreciados colegas. En esa identificación hay que distinguir la carga en trámite de la carga en ejecución. Esto es muy importante. Por tal razón, realizaremos, con motivo del inicio de la gestión, un inventario real de carga, según protocolos aprobados, por área, tipo de proceso, ley procesal que la rige y poder generar apoyo de descarga procesal inmediato. Una de las metas para el 2024 debe de ser acabar con toda la carga procesal correspondiente a procesos judiciales regidos por leyes que ya no se encuentran vigentes. Pero además de ello, debemos avanzar en un ámbito que no ha sido abordado o lo ha sido mínimamente hasta ahora, como es la carga procesal en ejecución. Y aquí quisiera mencionarles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la carga procesal en ejecución, quisiera discrepar con el total respeto con el doctor Héctor Lama. Él escuché que decía que tenemos más de 5 millones de carga procesal proyectada, decía, para el año. Lo cierto es que, de acuerdo a nuestras estadísticas, que ahí yo los muestro porque es parte de la información oficial que nos llega, aparece que son 4.358.000 en total entre carga en ejecución y carga en trámite. Pero importante decir es que de esos 4 millones hay 1.300.000 que ha sido producido durante el año y hay la necesidad de restarle. Y entonces nuestra carga real pendiente solamente es 3.100.000 expedientes aproximadamente. Esa es la carga real, no son 5 millones. Y entonces, pero de esta carga real también es importante hacer un análisis de lo que comprende. Fíjense ustedes, en la carga real tenemos los 3.016.374 y de esos y esto es a octubre del 2022, y de esos 3 millones, vean cómo se divide la carga. Los procesos en trámite solo son 974.278 expedientes, mientras que los procesos en ejecución son 2.042.096 expedientes. Esa es nuestra realidad. Y hay que tener en cuenta una cosa, hemos producido durante este año 1.300.000 expedientes, se han resuelto. 900.000 expedientes es la carga llevadera para un año para el Poder Judicial. Esa es la carga en trámite, por lo menos esa es la carga oficial que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la carga en ejecución. Y vean, nuestra institución no valora el trabajo de los jueces en etapa de ejecución. No se cuenta para el cómputo de su producción, no se le reconoce el trabajo. Y entonces, ¿cuál es el incentivo para el juez de trabajar en esa carga? Ninguno. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Necesitamos cambiar esos criterios de calificación en la producción de la carga judicial y necesitamos enfrentar el problema de la carga procesal en ejecución por una razón, porque nadie hace un proceso para tener una sentencia, todos hacemos un proceso para lograr concretizar en la realidad el respeto a su derecho. Ese es el sentido del proceso judicial. Y ¿de qué vale que nos preocupemos por producir más, si estamos creando un cuello de botella inmenso en la carga procesal? Son casi 3 veces más de la carga en trámite los procesos en ejecución. Hacia allí debemos de enfocar nuestro trabajo. Pienso que la respuesta a esto tiene que ser sobre la base del sinceramiento de esa carga, porque es verdad, puedo ver la estadística así, también la he visto desagregada por materias, pero quiero decirles una cosa, creo que allí hay mucho que trabajar dentro de eso. No todo es también
a mi modo de ver, carga que requiera actuación judicial, pero requerimos poder analizarla y depurarla, porque si no nos genera una distorsión en la carga procesal. Podemos decir, tenemos 1 millón o 2 millones de carga procesal, pero resulta que allí pueden estar sentencias que han quedado infundadas. ¿Qué ejecución van a tener? Pueden estar sentencias absolutorias. ¿Qué ejecución puede tener? Pueden estar de pronto procesos de alimentos que debería de tener un trato especial, porque una persona puede tener un expediente por alimentos cuando tenía 2 años y el expediente se va a quedar en ejecución en su despacho hasta los 28 años en que es posible mantener una pensión de alimentos. Eso tampoco habría que ver. Eso se necesita poder evaluarlo. Necesitamos trabajar. Y de ser necesario, inclusive, sería importante, de ser necesario, poder constituir juzgados de ejecución a exclusividad para que puedan atender esa carga. No podemos mostrarnos como una entidad que resuelve los procesos, pero traba en la ejecución. Creo que allí debemos hacer un esfuerzo por modificarlo. En adición a estas acciones, hay algunas que propongo. Por ejemplo, crear la oralidad en el proceso contencioso administrativo. Creo que vale la pena. El proceso contencioso, que es casi documental en la mayor parte, deberíamos de beneficiarlo también con este mecanismo efectivo y dinamizador capaz de garantizar mayor agilidad en el trámite. También debemos consolidar el marco normativo para el desarrollo de la oralidad civil. Creo que eso ya está avanzado, pero pienso que eso será muy necesario. También debemos de crear o contribuir con la seguridad ciudadana, ¿no? Contribuir con la seguridad ciudadana, que es otra de las acciones, y para eso consolidaremos y reforzaremos los módulos integrados especializados en flagrancia. Me comprometo a poder agotar esfuerzos para coordinar con el Ministerio Público, con el gobierno central, con gobiernos regionales y locales para ampliar el establecimiento de estas unidades. Es una buena respuesta a la criminalidad que afecta tanto a la ciudadanía y debemos avanzar en esa tarea. También en cuanto al acceso a la justicia respecto de personas en condiciones de vulnerabilidad. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero comprometerme también, primero, a ampliar el sistema interoperable en todo el país y en todas las comisarías existentes con los órganos jurisdiccionales competentes de atender la violencia contra la mujer. Me tocó participar en el inicio de la interoperabilidad y me gustaría terminar con todas las comisarías del país. Igualmente, continuaremos con la implementación del SNEG, el SNEG, que este Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, estuvo previsto para diciembre de este año poder implementarlos a nivel nacional y en todos los distritos judiciales. Por falta de recursos que el Estado no ha brindado, se ha avanzado muy bien en esto, 8 distritos judiciales, pero faltan los demás. En eso me comprometo que en los 2 años deberían de estar todos. Igualmente, en este tema de personas en condiciones de vulnerabilidad, debemos de pensar que, y esto es importante, todo el acceso a la justicia, no solo a nivel físico, sino también a nivel virtual, debe de ser amigable para las personas que tienen alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, el servicio de justicia en tus manos es amigable para personas que tienen discapacidad visual y estamos avanzando. Del mismo modo, quiero informarles que la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial ha hecho un censo a nivel de todos los servidores judiciales en el país y ha identificado a servidores que dominan idiomas nativos y están dispuestos
desde donde estén, a atender en vía virtual a aquel ciudadano que exige que se le atienda en su propio idioma. Y eso lo vamos a hacer, o lo haremos también, de ser el caso. En cuanto a la justicia de paz, vean, nosotros tenemos la ventana virtual Conoce a tu juez. Podemos ubicarlo, saber quién es, qué produce, qué hace, hablar con él, pedir una cita. Pero un juez de paz está desaparecido. No sabemos ni dónde está, ni quién es, ni qué competencia tiene. Vean, cuando uno intenta, me ha pasado, cuando uno intenta buscar información, tiene que llamar a la presidencia de la Corte. Y en la presidencia de la Corte, esperen, le vamos a buscar la información, las dificultades que tienen cuando hacemos ese seguimiento en razón de trabajos disciplinarios contra jueces de paz. Quiero expresar que deberíamos de tener un registro nacional público de jueces de paz y que allí se sepa quiénes son, en qué periodos representan, porque finalmente los documentos que ellos emiten también van a otras entidades públicas y y la entidad que recibe, por ejemplo, el registro público, debiera de saber qué periodo estuvo en su competencia, cuáles fueron sus competencias territoriales, jurisdiccionales, notariales, etcétera. Creo que es importante visibilizarlos también a los jueces de paz. En cuanto al siguiente objetivo de política institucional, modernización de la calidad y en la administración de justicia, creo que debemos avanzar en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en materia de atención al usuario. ¿Ya está? Pues bien, entonces las demás propuestas están dentro del documento que yo les he entregado, pero creo que es importante la implementación de una oficina de gobernanza de datos, es importante actualizar el sistema patrimonial de equipamiento tecnológico a fin de identificar a plenitud las necesidades existentes. Es necesario, en materia del expediente judicial electrónico, avanzar decididamente, tanto en el eje penal como en el eje no penal, y me comprometo al 100% durante los 2 años poder concluirlo. Finalmente, en lo que se refiere al objetivo de la independencia judicial y la autonomía, quiero decirles una cosa: hay que mantener actitud vigilante para que la evaluación de desempeño no pueda interferir con la independencia. Hay la necesidad de proyectar y de proponer el proyecto de eliminación de la ratificación judicial. Es necesario la autonomía económica. Hoy en el Congreso de la República existe el proyecto de este año, de esta legislatura 2889-2022 sobre reforma del artículo 145 de la Constitución. Creo que debemos impulsarlo porque responde a intereses que tenemos. Finalmente, señores magistrados, solo me queda agradecerles por escucharme y decirles que el éxito en la vida, se dice, tiene 10% de inspiración y 90% de transpiración. Ustedes ya hicieron lo más importante, la inspiración. Hemos aprobado el plan estratégico del Poder Judicial para el 2021 al 2030. Les pido me apoyen con su voto y me comprometo a hacer ese 90% de transpiración al lado de ustedes, con el único propósito de que el sueño de un Poder Judicial respetado, que goce de la confianza de la población y que ejerza una autonomía respecto a los otros poderes del Estado, sea una realidad como está plasmado en el plan estratégico del que me he referido. Muchísimas gracias.